Muy bien. Les voy a invitar que vayamos una vez más a nuestra segunda lectura en el libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer una vez más estos primeros versículos de esta carta en Romanos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, en esta tarde vamos a predicar una vez más el mensaje del Evangelio a partir de estos versículos que acabamos de leer. Y el mensaje de esta tarde lleva por título El Evangelio de Jesucristo. Entonces, para comenzar, si usted ha tenido la oportunidad de leer la carta a los Romanos, podrá haber observado que en esta carta, así como en las demás cartas que Pablo ha escrito, no hay un tema particular a tratar, sino que Pablo, y particularmente en esta carta, trata una serie de temas muy relevantes, doctrinas muy profundas, como la elección, la depravación del hombre, entre otras tantas. Y toca una serie de temas, ciertos, doctrinales esenciales para la vida cristiana, algunos más profundos, más complejos de entender quizás. Pero es interesante observar cómo antes de comenzar esta carta tan rica teológicamente, Pablo establece el fundamento de todas estas verdades. Y el fundamento de esto es el Evangelio de Jesucristo. Él parte diciendo y parte hablando del Evangelio. Dice que él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en estos versículos que leíamos, Pablo nos da una breve pero clara explicación de qué es el Evangelio, nos dice de quién trata este Evangelio, cuál es el efecto y cuál es el propósito que tiene este mensaje. Entonces vamos a ver este mensaje vamos a ir revisando el versículo parte por parte. Entonces vamos a ver en primer lugar qué es el Evangelio, cuál es este mensaje del Evangelio, el que estamos hablando aquí. Vamos a ver cuál fue su origen, vamos a ver cuál es su tema, de qué trata, ¿cierto? Y como decíamos, cuál es el efecto, cuál es el propósito, etc. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es este mensaje del Evangelio. Cada vez que nosotros vemos el mensaje, la palabra, Evangelio en las Escrituras, vamos a observar que dice relación con un mensaje particular. Muchas personas creen que el mensaje del Evangelio es la Biblia. Igualan el Evangelio a la Biblia. La Biblia es el Evangelio. Pero esto es un error, porque la palabra de Dios claramente nos muestra cómo la palabra Evangelio, cuando es usada la palabra Evangelio en las Escrituras, está vinculada a una serie de verdades. Es un mensaje particular. Y ese mensaje tiene 4 elementos principales. En primer lugar, el mensaje del Evangelio nos habla de la santidad de Dios. Nos habla de la culpabilidad del hombre, nos habla de la justicia de Dios y nos habla de la necesidad de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra evangelio o habla del evangelio, cuando nos dice, yo fui apartado para el evangelio de Dios, tanto los romanos, ¿cierto?, como aquellos que leyeron esta carta en su contexto, entendían que de esto Pablo estaba hablando, de este mensaje particular que habla de la santidad de Dios, la culpabilidad del hombre, la justicia y la necesidad de arrepentimiento. Entonces veamos estos elementos uno por uno. En primer lugar tenemos, ¿cierto?, la verdad de que Dios es santo.
Y eso es establecido en innumerables oportunidades en las Escrituras. Vemos cómo, ¿cierto?, los ángeles alaban a Dios siendo santo, 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 3 veces santo. Y esto no es antojadizo. Cuando en la palabra vemos repetición es porque hay relevancia. Hoy en día tenemos otras herramientas para señalar relevancia. Podemos destacar, podemos en los computadores poner negrita, colores, imágenes. Pero en los tiempos en que se estaba escribiendo la palabra de Dios, la forma en la que se señalaba que algo era muy relevante era la repetición. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús también dice, de cierto os digo, o sea, esto es muy verdadero. Dios es santo, santo, santo. Entonces, la santidad de Dios es inmensurable para la mente del hombre. La santidad de Dios lo hace completamente apartado del pecado, completamente apartado de la maldad. Dios no admite maldad, no admite pecado. Entonces Dios establece una forma por la cual relacionarse con el hombre. Y dado que Dios es santo, la única forma en la que el hombre puede relacionarse con él es siendo santo. Entonces le entrega al hombre una ley, le entrega una serie de mandamientos de los cuales si el hombre los sigue, puede tener comunión con Dios. Porque estos mandamientos van a llevar al hombre a ser santo, ¿cierto? Son todas las cosas que establecen el estándar de Dios. Que eso ya los conocemos, la ley moral, los 10 mandamientos, también conocidos como ellos. Entonces tenemos la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es puro, no admite mancha, no admite pecado, no puede estar en presencia de Él. Pero tenemos otro elemento del Evangelio, que es que el hombre es culpable. Dios entregó una ley, entregó un mandamiento a seguir, dijo, sigue esto y vivirás. Pero el hombre no siguió esta ley. ¿Cierto? Desde el principio, el primer hombre recibió una ley, tenía la capacidad de obedecer la ley de Dios, pero decidió desobedecerla y por medio de él la muerte entró y todos nosotros somos culpables entonces de este pecado y somos esclavos de este pecado. Entonces no podemos hacer nada más que pecar, no podemos obedecer la ley de Dios, podemos conocerla, ¿cierto? Pero no hay forma de que el hombre cumpla la ley de Dios. Por tanto, el hombre es culpable. ¿Qué nos deja eso? Que el hombre no puede tener comunión con Dios por sus propios medios. Es imposible, imposible. Y Dios es justo. Esto quiere decir que Dios no va a permitir que un culpable no reciba castigo. Entonces, si el hombre es culpable, va a recibir castigo. Y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo justo. Porque y quizás podemos pensar, pero ¿cómo tan drástico? ¿Cierto? Pero si pensamos, y reflexione usted, si usted rompe una ley, por ejemplo, en su trabajo, ¿cierto? Quizás a usted le dijeron que tenía su trabajo, comenzaba a las 8 de la mañana, y usted dijo, ya, yo voy a llegar a las 9. ¿Qué tanto? ¿Qué va a ocurrir con eso? Probablemente lo despidan, porque usted infringió una ley y dentro de la potestad de su jefe está despedirlo. Entonces, al romper esa ley, su jefe no puede quitarle la vida, no puede, no sé, embargarle la casa, porque no está en su potestad, ¿cierto? Pero sí está en su potestad el despedirlo de su trabajo. De la misma forma, si es que usted, por ejemplo, rompe una ley del país, que puede ser no matar, ya, ¿cierto? Que también es una ley de Dios. Entonces, si usted comete asesinato, que es una ley, ¿cierto?, de el país, el Estado, el país tiene la facultad de privarlo de libertad. Está dentro de sus facultades. De la misma forma, si, no sé, por ejemplo, usted compra algo en cuotas, entonces la ley está, usted tiene que pagar el 5 de cada mes. No paga, que se acumulan esas deudas, la casa comercial o donde usted compró tiene la facultad de sancionarlo en que le puede quizás embargar eventualmente algo, ¿cierto? Entonces vemos cómo el castigo que recibimos va a depender de a quién ofendemos. Quizás si yo le desobedezco a mi mamá, cuando era pequeño me le desobedecí a mi mamá de alguna cosa que ella me pidió,
En su facultad ahí estaba quizás privarme de un permiso para salir o privarme de estar despierto hasta más tarde. Entonces, el castigo va a ser de acuerdo a quién es ofendido y a la gravedad, ¿cierto?, de la norma. Entonces, Dios es justo y Dios es santo. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, Dios tiene la facultad, Dios siendo el dador de la vida, el creador de todas las cosas, tiene la facultad de tomar la vida. Dios que es santo, si rompemos una ley de Dios, ¿cuánto más grave es el castigo? ¿Cuánto más grave? Porque Dios tiene la facultad de hacer todas las cosas. Entonces, si nosotros rompemos una ley del Dios santo, del Dios eterno, el justo castigo es un castigo de iguales características, un castigo eterno. Entonces, como el hombre es culpable y Dios es justo, el castigo justo para el hombre es la muerte eterna. Entonces, vemos aquí una situación, que es que el hombre no puede, por sus propios medios, reconciliarse con Dios. No puede, porque el hombre es culpable. Hay una mancha en su corazón, en su alma, en su mente, en sus manos. Nada que el hombre pueda hacer va a ser digno delante de Dios. Nada. No hay palabra, no hay clamor, no hay obra que sea digna delante de Dios que el hombre pueda hacer. Entonces, el Dios, en su misericordia, establece un medio. En su infinita gracia, viendo este problema que el hombre no puede reconciliarse por sus medios, Él envía a su Hijo unigénito para que sea el sacrificio perfecto, porque la paga del pecado es la muerte. Pero este pecado fue cometido contra un Dios santo. Mi muerte no paga el pecado. Mi muerte es indigna. Entonces Jesucristo era el sacrificio perfecto, era el sacerdote perfecto para presentar este sacrificio delante de Dios. Entonces, la necesidad es que el hombre se arrepienta y crea en Jesucristo. Arrepiéntete y cree. Ese es el llamado. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cuando Pablo dice, yo fui apartado para el Evangelio, es que fue apartado para dar a conocer este mensaje. Dios es santo, el hombre es culpable, Dios es justo, pero Dios también es misericordioso, es lleno de gracia. Entonces envió a Jesucristo, Dios hecho hombre, quien vivió una vida perfecta, justa, delante de los dioses y delante de los hombres, murió por la paga del pecado, pero resucitó, se levantó de los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces dice Pablo, y continúa en el mensaje, que él había prometido antes por sus profetas. Entonces, este mensaje que Pablo está diciendo y para el cual fue apartado, tanto para la época como para nosotros, no era un mensaje nuevo. No era una historia que a Pablo se le había ocurrido y dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a inventar un nuevo mensaje que voy a enseñar. Y le voy a poner evangelio. No fue así. Sino que este mensaje había sido prometido por los profetas. Profetizado por mucho tiempo atrás, cientos de años atrás. Entonces los hombres en la época ya sabían todas estas cosas. Sabían que Dios era santo, sabían que había pecado, que ellos eran culpables, sabían que Dios era justo, pero también sabían que Dios un día había de proveer un medio por medio del cual ellos podrían ser justificados. Sabían estas cosas. Entonces señala cómo estas buenas nuevas de salvación habían sido anunciadas desde tiempos inmemorables, desde el Antiguo Testamento. Y esto mismo señala Jesús en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos rápidamente para poder leerlo. Lucas, capítulo 24, en los versículos 25 al 27. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Entonces Cristo usó los profetas. Cristo no tenía el Nuevo Testamento, eso es nuestro.
Eso es posterior a la muerte de Cristo. Entonces él, usando el Antiguo Testamento, el Pentateuco, el libro de Moisés, les enseñaba lo que de él revelaba. El Antiguo Testamento habla de Cristo, habla de esta promesa, habla de este mensaje del Evangelio, lo profetiza. Desde ya cientos de años atrás, el hombre ya sabía, el pueblo ya sabía que había de venir un Mesías, ya sabían que había de venir un Cristo. Entonces Cristo, usando el Antiguo Testamento, les enseña de él. Entonces, como decíamos, esto no es un mensaje nuevo, no era nuevo para ellos. Ellos sabían que Dios era santo, que Dios era justo, que había de venir el Mesías. Entonces, estos hombres, y ningún hombre tiene excusa. Ellos saben que Dios es justo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos saben que hay un Dios, saben que viene un juicio. Entonces, ahí está el origen de este evangelio. Este evangelio venía desde hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Entonces, tenemos qué es el evangelio, tenemos de dónde viene el evangelio, fue profetizado por mucho tiempo. Y ahora vamos a ver cuál es el tema. ¿De qué trata este mensaje? Entonces continúa el pasaje diciendo, él había prometido antes, por sus profetas, en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es así de sencillo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios hecho hombre, que vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. El mensaje del Evangelio no se trata del hombre, no se trata de la prosperidad del hombre, ya sea económica, ya sea emocional. No se trata de que el hombre sea un ser moral, que sea un buen padre, un buen amigo, un buen hijo. No ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es de Jesucristo. Ese es el centro. No hay otro. Cualquier otro evangelio, como dice Pablo en el libro de los Gálatas, así venga un ángel a predicarles otro evangelio, aquel mensaje y aquel predicador ha de ser anatema, ha de ser maldito. Porque el mensaje del evangelio tiene un tema, y es Jesucristo. Jesucristo, Dios hecho hombre. No somos nosotros el centro. Entonces, Jesucristo, como leíamos recién, les decía que tomó el libro de Moisés y les explicó lo que decía de él. Entonces Jesucristo además nos está dando una forma de interpretar la Escritura. Y esa forma es ver dónde está Él en la Escritura, no dónde estamos nosotros. Muchas personas, muchos predicadores, toman la Biblia y se buscan a sí mismos. Buscan dónde estoy yo aquí. ¿Cómo puedo ser yo David? ¿Cómo puedo ser yo Moisés? ¿Cómo puedo ser yo Noé? Etcétera. Ese no es el mensaje del Evangelio. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de Jesucristo. Moisés nos enseña de Jesucristo. Abraham, etcétera. Todas las historias que están allí en el Antiguo Testamento hablan de Cristo. La Biblia, si bien son 66 libros, es una sola narrativa. Y el tema central de esa narrativa es Cristo, no otra cosa. Entonces es un error buscarnos a nosotros en las Escrituras. Lo que tenemos que buscar, tal como hizo Jesús allí, es enseñar de Cristo a partir de las Escrituras, a partir incluso del Antiguo Testamento. Entonces, como decíamos, no es de la prosperidad del hombre, no es del bienestar del hombre, es acerca de Cristo. ¿Y quién era este Cristo? Continúa diciendo que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese era Cristo. Entonces, tenemos que Cristo, en primer lugar, era del linaje de David. Y esa era una profecía que podemos ver, por ejemplo, en 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Vamos a ver una profecía de las tantas. 2 de Samuel 7. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas.
y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces vemos aquí cómo se profetiza, ¿cierto?, que aquel que ha de venir, cuyo trono es eterno, cuyo trono ha de permanecer, y eso sabemos que es Cristo, viene del linaje de David. Y así hay tantas otras profecías que hablan de lo mismo. Tenemos alguna en Salmos 89, 3, 4, Isaías 11, 1 al 5, Jeremías 23, 5, 6, Ezequiel 34, 23, 24. Entonces aquí ya tenemos solo una profecía que sabemos que es cumplida en Cristo. Podemos ver al principio del libro de Mateo cómo se detalla toda la genealogía de Cristo y vemos y tenemos la evidencia allí que Cristo efectivamente es del linaje de David. Entonces tenemos una profecía que ya es cumplida. Una. Entonces, hace un tiempo atrás, unos años atrás, un profesor de matemáticas y astronomía en Estados Unidos, llamado Peter Stoner, afirmó que la probabilidad de que se cumplan 8 profecías, 8 solamente, de pura casualidad, es de 1 en 10 elevado a 17. Eso quiere decir 1 y 17 ceros. No sé leer ese número yo. Si añadiéramos 8 profecías más, es decir, 16 profecías en una persona. Si en una persona se cumplieran solo 16 profecías, la probabilidad de que eso se cumpla de pura casualidad sería de 1 por 10 elevado a 28 por 10 elevado a 17. O 1 en 10 elevado a 45. Es decir, 1 y 45 ceros. 16 cosas. O sea, que dijéramos de otra persona, que vaya a nacer una persona que nació en tal lugar, que va a hacer tal cosa, que va a vivir en tal lugar, que no se me ocurre más. 3, ahí tengo 3. 16 cosas. 1 en 10 elevado a 45. Número inleíble. Si tuviéramos 48 profecías, entonces se calcula que las posibilidades de que 48 profecías se cumplan en una sola persona, de casualidad, que naciera una persona y se cumplieran 48 cosas que se dijeron de esa persona en el pasado, eso es de 1 entre 10 elevado a 157. Es decir, 1 y 157 ceros. ¿Cómo se lee eso? No tengo idea. 48 profecías. En Jesucristo se cumplen más de 300 profecías. Más de 300. O sea, la posibilidad, la probabilidad de que en una sola persona se cumplan, como vimos, solo 8 profecías, es un número inleíble. Que se cumplan 48 profecías, aún más inleíble. Imagínense, 300 profecías. En el Antiguo Testamento se hicieron más de 300 profecías sobre el Mesías que había de venir. Todas ellas son cumplidas en Jesucristo. Todas. Entonces dice este profesor, abro comillas, cualquier hombre que rechaza a Jesucristo como el Hijo de Dios está rechazando un hecho probado tal vez más absolutamente que cualquier otro hecho en el mundo. No hay nada más en la historia de la humanidad que se haya probado tan profundamente, tan innegablemente como el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como el hecho de que Jesucristo es el Mesías prometido. El Cristo que había de venir a pagar el pecado del hombre. No hay otro hecho. No hay nada más. Nada más. Si yo hoy le digo, anda a la calle y busca una persona con estas 8 características, ¿cuál es la posibilidad? 1 en 10 elevado a 45. Que usted sea capaz de encontrar una persona que cumple esas cosas. 8 cosas. Y tenemos aquí a nuestro Salvador, en quien se cumplen 300 cosas. Más de 300. Ese es Jesucristo.
Ese es Jesucristo, del linaje de David, ¿cierto? Solo ahí ya hay una serie de profecías. Además, dice Pablo de Jesucristo que fue declarado Hijo de Dios con poder. Los evangelios dan testimonio de todos los milagros, no, o sea, ni siquiera de todos los milagros, pero Juan dice también que si se escribieran todas las cosas que Cristo hizo, no alcanzarían los libros, ¿cierto? Como una forma de exagerar. Entonces tenemos testimonio de algunos de los milagros que Cristo hizo y tenemos testimonio de su resurrección. Entonces, declarado Hijo de Dios con poder. Y tenemos ahora el efecto de Cristo, el efecto del Evangelio, el efecto de este Evangelio que trata de Jesucristo. Y lo que dice Pablo es lo siguiente, ¿cierto? De este mensaje acerca de Jesucristo, del linaje de David, por quien recibimos la gracia. Ese es el efecto que tiene este mensaje, que tiene esta obra. Dice la palabra en Efesios que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recibimos la gracia que es un don inmerecido. No hay mérito que podamos hacer para recibir este don, para recibir este regalo. ¿Y de qué somos salvos? Ya establecimos que el hombre es culpable, ¿cierto? Que el hombre es culpable de pecado, es culpable es un mentiroso, es un ladrón, es un asesino. Ya Jesucristo estableció también, nosotros podemos irle a decir a la gente y mostrarle la ley de Dios. Y quizás ellos nos van a decir, yo no he matado a nadie, yo he sido fiel a mi esposa. Pero Jesús estableció, si tú has insultado a alguien, ya eres culpable de asesinato. Si tú has deseado a una mujer que no es tu esposa, un hombre que no es tu esposa en tu corazón, ya eres culpable de adulterio. Porque el pecado comienza en el corazón, no en las acciones. El hombre se esfuerza por pretender que el pecado o que lo malo es solamente lo que él hace, no lo que él piensa, no lo que él siente, no lo que es lo profundo, lo oculto, lo que nadie ve, sino que aquel que golpea, ese es el malo, no el que odia. Aquel que mata es el malo, no el que resiente. Sin considerar que el asesinato comienza con odio, comienza con resentimiento. Sin considerar que el que termina golpeando fue porque despreciaba. Sin considerar que el adulterio comienza porque codicié a otra mujer que no era mi esposa. Entonces el pecado comienza en el corazón. Por eso el hombre es culpable. Todos somos culpables de romper la ley de Dios. Partiendo por el hecho de que no consideramos a Dios en todos nuestros caminos, no le adoramos, muchos no guardamos el día del Señor, no respetamos a nuestros padres, etc. Entonces estamos irreconciliados con Dios, con los hombres. Entonces el hombre es culpable. Por tanto, siendo culpable, es merecedor del justo castigo. Es justo. Por tanto, necesita ser salvo. Pero para eso debe entender que el castigo viene, que el juicio viene. Debe entender que se está ahogando. Debe entender que es culpable, que no tiene forma de salvarse a sí mismo, que su corazón solo produce pecado, no más. Y que Dios, por medio de Jesucristo, en su gracia infinita, ha provisto este don inmerecido, que es la salvación, que es ser justificados por medio de la obra de nuestro Salvador Jesucristo, que es que nuestro Señor vivió una vida perfecta y tomó el pecado en la cruz de todos aquellos que habían de creer. Luego continúa y dice que este mensaje es también para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, este mensaje del Evangelio nos trae a la vida eterna, pero no porque sí, sino que hay un propósito. Y ese propósito es la obediencia a la fe. Entonces, el hombre culpable no está capacitado para obedecer a Dios. No puede.
Todo lo que hace es pecar. Pero el hombre justificado tiene la capacidad de obedecer. Tiene la capacidad de llevar a cabo aquellas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano. Es libre de la esclavitud del pecado. Por tanto, está capacitado una vez más para obedecer a Dios. Está capacitado una vez más para vivir su propósito. El propósito del hombre es glorificar a Dios, gozarse en Él para siempre. Ese es el propósito del Evangelio. Traer al hombre a vida eterna por medio del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo, pero para obedecer a Dios. No hay mayor placer, no hay mayor alegría, no hay mayor gozo para el alma que obedecer a Dios, que sabernos justificados, sabernos libres de esta acta de pecados en nuestra contra. No hay mayor gozo de que nuestra alma, que es lo más preciado del hombre, esté ahora en el Señor. Entonces, si en este día tú consideras o piensas que esta verdad no es para ti, o no has conocido, no has experimentado esta justificación, no has experimentado este gozo, no está esta convicción de tu espíritu de que eres de Dios, en este día el Señor una vez más extiende para ti su misericordia. Extiende una vez más la posibilidad de que recibas este don que es inmerecido, que tú no mereces, que tú no has ganado y que tú nunca vas a poder ganar. Porque tú eres culpable delante de Dios. Y para aquellos que son culpables delante de Dios, el destino es el infierno. Entonces, si esa es tu realidad el día de hoy, el Señor te extiende una vez más misericordia para que vengas delante de Él y te arrepientas. Arrepiéntete y cree, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree, porque el Señor, que es el autor de la salvación, ha extendido su misericordia para el hombre pecador. Sin merecerlo, sin merecerlo, nos extiende hoy la posibilidad de poder vivir de acuerdo a nuestro propósito por el cual fuimos creados, que es glorificarle. Solos no podemos hacerlo. El hombre no puede glorificar a Dios por su cuenta. Por tanto, va a vivir una vida sin propósito, una vida miserable, buscando un propósito que jamás le va a satisfacer. Porque el propósito verdadero por el cual el hombre fue creado es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Y la única forma de lograr eso es siendo reconciliados con Dios. Por tanto, este es el día en que Dios está llamándote a reconciliarte con Dios. Este es el día en que puedes ir en lo íntimo de tu hogar, lo íntimo de tu habitación, ir delante de Dios, decirle: Señor, esta es mi vida, esto es lo que he sido, esto es lo que he hecho, soy culpable delante de ti, merezco el infierno, justamente porque tú eres santo, pero vengo delante de ti, me arrepiento, dejo esta vida atrás y creo en Cristo para salvación. Este es el día en que Dios extiende este llamado una vez más. Este es el día. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, damos gracias